Gracias, Virgencita, gracias. Gracias por todos los favores que he recibido. Ay, no, pero ¿cómo así? ¿Hoy también se va a volver a demorar, Julián? Pues sí, ¿cómo la ves? Y ni se te ocurre hablarle al trabajo molestarlo, que está estrenando puesto. Así es que lo deben estar observando con lupa. Ay, señora, por favor, ¿cómo cree? Además, aunque quisiera, ¿a dónde le llamo? Nos ha tomado la molestia de por lo menos darme el teléfono de la oficina donde está. Y además, usted no tiene por qué estarme diciendo lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Él por lo menos debería de avisarme a mí. Juliancito ahora es un ejecutivo y tiene horarios de ejecutivo. Es que no, señora, no es justo, no es justo. ¿Qué se le olvida que yo existo, que tiene una niña? Es su responsabilidad también, tiene que cuidarla. A ver, ¿en qué tanto puede estar ocupado esta hora? ¿En qué tanto? Ay, mira, mijita, estás insoportable y no puedo ni discutir contigo, así es que me voy al cine con mi comadre. Ay, no, señora Sara, por favor. Usted me dijo que iba a cuidar a la nena. Yo me tengo que ir a trabajar. ¿Quién se va a quedar con ella? Pues no sé, pues llévatela al trabajo. Yo no puedo quedarme aquí encerrada las 24 horas del día, yo no soy una niñera. Ay, señora Sara, por favor, por lo que más quiera, cuídeme a la niña, se lo suplico, señora. Es que si yo la llevo al trabajo me van a botar, ya el supervisor me lo dijo. Lo siento, Leonor, esta niña es tu responsabilidad. Si no, ¿para qué la trajiste al mundo? Ay, ¿por qué no me escuchó Juliancito cuando se lo advertí? Pero luego, desde que eran novios, ahí van. Luego a vivir juntos, sin casarse siquiera. Y encima me sales con tu domingo 7 y te embarazas. ¡No más, señora, no más! No voy a permitir que me siga ofendiendo. Mejor váyase ya al cine con su comadre, que la Virgen la acompañe. ¿Sabes qué? Me voy al cine para no quedarme de amargada como tú. No sabes lo contento que estoy de estar contigo aquí esta noche. Tranquilo. Poco a poco, ¿eh? Ay, estrellita, estrellita. No sabes cuánto me encantas. Me fascinas. Ay, Julián, no respondo. No te preocupes. Tú déjate llevar. Yo respondo por todo. Hoy llego tarde. ¿Otra vez, Julián? Bueno, qué falta de solidaridad. Ahora resulta que no puedo dedicarle el tiempo necesario que mi trabajo me exige y tengo que estar aquí dándote explicaciones. Julián, yo nunca te digo nada, no seas injusto conmigo. ¿Injusto? ¿Injusto yo? A ver, ¿cuándo te he dicho yo algo por llegar tarde del trabajo? A ver, dime una vez, dime una vez. No, nunca, ¿Entonces? nunca. Es que yo pensé que bueno, que ahora que estás trabajando, pues íbamos a tener más tiempo para nosotros, Julián. Que iba a tener un trabajo con un horario más decente. Tú no me has dicho nada. Yo sigo trabajando como una esclava y tú preferiste comprarte tu coche. Primero que nada, aquel que piensa aquí soy yo. Segundo, ¿qué quieres? ¿Que llegue tarde a mi trabajo? ¿Que todo el mundo en la empresa vea que el coordinador de costos llega en transporte público? No. Mi puesto requiere de ciertas condiciones. Y pues claro, tú te estás quejando porque tus empleos son de otro nivel. ¿Me estás ofendiendo, Julián? Yo estoy de acuerdo con mi hijo. Mamá, por favor. Usted no se meta así, señora, porque este es un problema entre Julián y yo. Oye, mira esta igualada. Mamá, por favor. Cuidado, esta mujer no te conviene, ¿eh? Le da envidia verte progresar. Envidia, ahora resulta que la envidiosa soy yo. Ay, no seas Válgame. ignorante. Sí, por favor. ¿Cómo me dijiste, Lo Julián? que oíste, porque solamente una persona ignorante dice lo que estás diciendo en estos momentos. Y encima de todo, mi mamá tiene razón. ¿Ignorante? ¿Ignorante? ¿Yo que me desvivo por mantener esta casa y por mantenerte a ti? ¿Yo que me la paso trabajando como una burra? Te desconozco, Julián. Ya nomás eso me faltaba, que me reprocharas en cara toda la ayuda, todas las migajas de ayuda que me has dado. Nada más. Si no te has dado cuenta, ya tenemos un carro. Y ahora podemos ahorrar. Y si tú me colaboras por unos meses más, vas a poder dejar de trabajar. Es que me vienes diciendo eso desde hace 2 meses, desde que te metiste a trabajar, Julián. Y yo sigo en lo mismo. Ahora ya ni siquiera me tocas. Me das un beso, 2 besos y ya, eso es demasiado. ¿Sabes desde hace cuánto tiempo que no hacemos el amor? ¿Sabes o no, Julián?
Desde hace 2 meses. 2 meses. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Ya no me quiere? Dime, Julián, ¿ya no te gusto? Dime, por favor, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás tan cambiado, Julián? Sabes que ya me tengo que ir. Buenas tardes. ¿Ya pediste el carro? Sí, mi amor, ¿y por qué no me das un beso de postre, Uy, reina, a ti te doy los que tú quieras, estrellita. ¿Leonor? ¿La conoces? Por supuesto que me conoce. Soy Leonor, la mamá de su hija. Y tú debes ser la robamaridos que me está quitando a mí. Ay, a mí me respetas, La que tiene que respetarme es otra, si sea por la mala. ¡Ya! ¡Leonor, tranquilízate, por favor, ya! Aquí nosotros somos clientes y tú eres una empleada. Asume tu posición y respétanos, ¿sí? ¡Estúpido! Tú estás aquí gracias a mí. Baja tu tono y vamos a arreglar esto junto como la gente civilizada, ¿sí? Déjame explicar. A mí no tienes nada que explicarme. Me estás restregando en la cara a la mujer que se está encargando de destrozar mi mundo y quieres que me porte como una mujer civilizada. ¿Por qué, Julián? ¿Por qué? Ya. Dime por qué. ¿Qué hice yo para merecerme esto? Matarme trabajando todas las noches para que salgas adelante. Cuidando a tu hija, cuidándote a ti, manteniéndote. No puede ser. Y todo esto solo para que agarres y te metas con la primera que se te ponga enfrente. Julián, por favor, vámonos, que estamos dando un espectáculo deprimente. Sí, tienes razón. Vámonos, que esta mujer está loca. Vamos. Sí. Estoy loca. Pero estoy loca por creerte todas las estúpidas mentiras que me decías todas las noches. Loca por creer que por estar trabajando llegabas tarde a la casa. Loca porque amarte, por quererte, por cuidarte. ¡Ya! Déjame ir o le voy a hablar al encargado que te corra. Tranquilízate y en la casa hablamos, ¿sí? No. Si tú vas a la casa va a ser solamente para recoger tus cosas y largarte para llevarte a tu mamá. Y escúchame bien, Julián, escúchame bien. Te vas a olvidar de mí y de Reinita. No voy a permitir que mi hija crezca al lado de un hombre tan miserable como tú. No metas a Reinita. Ella es mi hija y no voy a permitir que me la quites. Y te advierto que me la voy a llevar yo. No voy a dejar que viva bajo toda esa pobreza que le has dado durante años. Mírate nada más, me da pena ajena. No sirves para nada. Estamos en mundos distintos. Y tenlo por seguro que te voy a quitar a Reinita con los mejores abogados. Está bien, haz lo que quieras. Busca los abogados que quieras. Tranquilízate. Yo voy a saber cómo defenderme. Y te voy a hacer pagar todo lo que estás haciendo. Todo lo que me estás haciendo. ¡Leonor! Julián, ¿te vas con ella o te vas conmigo? Pero decís ya. Tú tomaste tus decisiones mientras yo